Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que a menudo surge al leer las Escrituras. ¿Cuál es realmente la identidad de un creyente en Yeshua? Vamos a explorar esta cuestión basándonos únicamente en lo que dicen los textos. Bien, pues vamos al lío. La pregunta central que va a guiar todo este análisis es la siguiente. ¿La fe en Yeshua establece una religión totalmente nueva y separada? ¿O se trata más bien de una integración, de una unión a una identidad que ya existía? Vamos a ver qué pistas nos dan los propios textos. Para responder a esto, vamos a seguir un camino muy claro. Veremos 5 conceptos clave que se extraen directamente de las Escrituras para construir, paso a paso, una imagen completa de lo que se nos está diciendo. Empezamos por el principio, por los cimientos. Vamos a examinar la premisa fundamental sobre la identidad del creyente que nos presentan estos pasajes. Aquí está la idea central, el punto de partida de todo. El argumento textual es que Yeshua no vino a fundar una religión nueva desde cero. Más bien, lo que hizo fue abrir un camino para que otros pudieran unirse, insertarse, en un pueblo y en un pacto que ya existían. La idea clave aquí es inclusión, no creación. Y para que podamos entender mejor esta idea de integración, el libro de Romanos nos regala una metáfora visual potentísima. Vamos a ver de qué se trata. El apóstol Shaul, a quien muchas conocemos como Pablo, utiliza una imagen del campo, algo que todo el mundo en su época entendía a la perfección. No habla de plantar un árbol nuevo, sino de algo muy distinto, de injertar una rama silvestre en un árbol que ya está cultivado, que ya tiene unas raíces fuertes y profundas. Lo que vemos aquí es un contraste brutal, un antes y un después muy claro. Se describe un viaje, de ser una rama silvestre a formar parte del árbol cultivado, de estar alejado a ser acercado, de estar lejos a ser hecho partícipe de la mismísima raíz. Es una transformación completa. Entonces, para que quede claro, según este texto, el objetivo no es crear un huerto nuevo con árboles paralelos. La meta es convertirse en una parte viva y activa del árbol original, nutriéndose de la misma savia que el resto de las ramas. Y ojo, que esta idea no se queda solo en la metáfora del olivo. El libro de Efesios la refuerza, pero esta vez usando un lenguaje legal, el de la ciudadanía. De nuevo, el movimiento es hacia una comunidad que ya existe. No se trata de crear una nueva nacionalidad espiritual, por así decirlo. Esto nos lleva, lógicamente, a otro punto crucial. Si todos forman parte del mismo árbol, el texto argumenta con mucha fuerza contra la idea de que YHWH tenga dos pueblos distintos. Vamos a profundizar en esto. Fijaos bien en las palabras que se usan aquí, son muy potentes. Un nuevo hombre, un solo cuerpo. Estos términos apuntan directamente a la unidad, a la fusión de dos partes en una sola. Esto choca frontalmente con cualquier idea de que haya dos grupos separados o paralelos. Y aquí hay un detalle que es fundamental. Cuando las Escrituras hablan del nuevo pacto, ¿con quién se dice que se hace? El texto de Jeremías es súper explícito, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto implica que los que son injertados entran a formar parte de esa relación de pacto. Claro, si estamos hablando de un solo pueblo unido en un solo pacto, la siguiente pregunta es casi obligada. ¿Y qué pasa con las instrucciones espirituales? ¿Hay unas reglas para unos y otras para otros? Pues parece que la Torá responde a esta pregunta de una forma muy directa. Establece un principio de unidad legal, un solo estatuto, una misma ley para todos los que forman parte de la congregación, sin distinguir entre el nativo y el que se ha unido a ellos. Y para que veamos que no es un caso aislado, este mismo principio lo encontramos en otros lugares. La idea de una misma ley para todos se repite, lo que le da un peso argumental bastante considerable dentro del texto. Por lo tanto, el argumento que se desprende de estos textos es que la unidad del pueblo va de la mano de la unidad en la instrucción. Un solo pueblo, una sola instrucción divina. La idea de tener reglas diferentes para grupos diferentes parece contradecir este principio. Bien, llegados a este punto, la pregunta es, ¿cómo se produce esta unión tan profunda? El último punto de nuestro análisis se centra en el papel de Yeshua como el agente que hace posible toda esta integración. Y aquí de nuevo Yeshua utiliza otra metáfora potentísima, la del pastor y su rebaño. Habla de un redil que ya existe y de otras ovejas que en ese momento están fuera. Vamos a desgranar esto, porque es la clave. Él dice que tiene otras ovejas que su misión es traerlas. ¿Y cuál es el resultado final? Fijaos bien, dice que formarán un rebaño, en singular, bajo un solo pastor. No habla de crear un segundo rebaño ni de tener dos pastores, habla de unificar. Así que, para resumir todo lo que hemos visto, la conclusión a la que apunta este análisis textual es que la integración en el pueblo de YHWH no es un asunto cultural, ni se consigue siguiendo una religión humana. Es un proceso que sucede única y exclusivamente a través de la obra de Yeshua. Él es la puerta.
Y después de todo este recorrido por los textos, nos queda una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. Si todo esto es así, ¿qué significa en la práctica, en el día a día, vivir como parte de este único pueblo del pacto? Es una pregunta profunda, con muchas implicaciones, para llevársela y meditar sobre ella.